Pues muchas gracias lo primero por la pregunta, porque lo que os decimos siempre, que si no estuvieseis ahí vosotros, pues esto sería mucho más aburrido y no podríamos, no nos gustaría tanto estar aquí tardes y directos uno detrás de otro. La experiencia de la afectación, sobre todo del intervalo y como dice del ligamento en capsulitis adhesiva, yo aquí siempre voy a un poco, siempre hablo de la balanza. Cuando tenemos una capsulitis adhesiva, evidentemente uno de los seguro o casi seguro, uno de los ligamentos que van a estar afectados precisamente es uno que está en el intervalo rotador, porque recordad que esos ligamentos que decíamos glenohumerales, en este caso hablábamos solo del superior porque es el que forma esa parte más medial e interna, va a estar afectado. Además son ligamentos que están claramente adheridos sobre la cápsula. Aquí sí que podríamos valorar si esa capsulitis es más general o lo encontramos más a nivel posterior, es la cápsula posterior la que está más adherida o no. O sea, habría varias variabilidades que teníamos que ir valorando, pero a lo que voy con todo esto es, ¿hay afectación en el intervalo y en el ligamento coracumeral con la capsulitis adhesiva? ¿Cuál es el problema principal? Seguro va a haber una afectación sobre el numeral superior. Por lo tanto, yo por balanza, más que ponerme a valorar en este caso el intervalo, que lo voy a hacer y probablemente haya más afectaciones cuando hay una capsulitis retráctil, es difícil que no haya algún tendón o esta zona del intervalo que pueda estar afectada, pero en este caso mi primera atención va a estar en la movilidad y en recuperar funcionalmente ese hombro, es decir, movilidad, movilidad, movilidad. Por lo tanto, antes que pensar en intervenir un intervalo rotador o pensar si ese ligamento coracumeral en sus fascículos en el intervalo rotador lo trataría o no, me voy primero un poco a esa parte más capsular y quizá del ligamento glenumeral que necesito. Primero movilidad y luego el intervalo. ¿Que siempre esté afectado el intervalo y el ligamento coracumeral cuando hay una capsulitis retráctil? No. De hecho, lo podéis ver ecográficamente, pero muchas veces hay una relación muy directa, pero la parte importante ahora para mí es esa cápsula o quizá más esos ligamentos glenumerales. El cable rotador, recordamos que justo en esa zona hacia lateral, es decir, en la parte un poco más profunda de ese anclaje que hablábamos del supraespinoso en la parte lateral del intervalo rotador, de esa zona ligamentosa sale una fibroso, un tejido mucho más fibroso, que lo que hace es reunir todas esas fibras que van llegando de los tendones, de los diferentes tendones del manguito rotador. Acordaros que no todo es tan fácil como supraespinoso, infraespinoso y subescapular por dentro, sino que es toda una amalgama de tejido donde hay muchas zonas donde se unen y hay diferentes direcciones. ¿Qué ocurre? Que ese haz fibroso que llamamos cable rotador y que está en la parte profunda, lo que hace es reunir todas esas fibras que vienen en diferentes direcciones para darle mayor consistencia. ¿Cuál es la importancia? Vital. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una rotura en esa zona de inserción del tendón del supraespinoso que afecte al cable rotador que no afecte al cable rotador. ¿Por qué? Esto ya lo ven desde hace tiempo en los estudios y tiene mucha importancia también en cirugía, es decir, los cirujanos de hombro especializados en hombro valoran mucho si tienen afectado este cable rotador o no por ese haz grueso que tiene, que es diferente, que la rotura está ahí porque entonces el anclaje con arpones que hacen muchas veces corre más riesgo de romperse. Entonces es peor pronóstico si está afectado este cable rotador que si no está afectado ese cable rotador. Simplemente por eso, porque la estabilidad del manguito rotador en esa inserción, es decir, ese último tramo de inserción directa del manguito rotador, se ve más comprometido. Y siempre pongo el mismo ejemplo, ya lo dije en los otros directos sobre esto, es como si ponemos el puente de Rande de Vigo o el puente de San Francisco, si cortamos uno de los cablecitos que tiene, no pasa nada, pero ese cable rotador sería uno de los pilares de anclaje importantes. Entonces, si ese pilar se cae, ya tenemos un problema más importante. Si quitamos un solo cable de los que unen de esos tensores, evidentemente no va a ser perfecto porque todos van a tener mayor tensión de la que deberían todos los demás cables, pero cuidado porque ese cable rotador sí que es un pilar básico. Entonces, si ese cable rotador está afecto, probablemente la estabilidad y el pronóstico sea un poquito más complicado y tendremos que tener más cuidado a la hora de generar tensión y de aumentar la carga, sobre todo. Esto es como todo, gracias, y de hecho, gracias a la ecografía, somos, en España por lo menos, somos personal, siempre lo digo, de primera intención, personal sanitario de primera intención. Es decir, muchos de nuestros pacientes
al primero que vienen es a nosotros. Entonces, gracias a la ecografía, y este puede ser un buen ejemplo, podemos derivar o no esa patología en función de lo que veamos. ¿Cuándo podemos derivar? Cuando tengo una sospecha de que hay una rotura en esa zona de anclaje, bien sea, imaginaros, del subescapular sobre esa zona ligamentosa o la parte lateral del supraespinoso sobre del intervalo. Si creo que hay una desinserción o puedo ver que hay una desinserción o una rotura excesivamente grande, ya no es que derive solo para que lo traten, sino que yo lo que hago es hablar mucho con mi paciente y comentarle un poco la situación. Si veo que esa afectación es mucho más grande, sí que intento derivar, pero ¿por qué? Para hacer pruebas, además de la ecografía, que tengamos otras pruebas radiológicas, como pueden ser una resonancia, aparte de muchas veces el paciente lo que necesita es también la opinión de ese traumatólogo. ¿Por qué? Porque se abre una vía, se abre una nueva vía que ya no es solo un tratamiento conservador, sino también puede haber un tratamiento quirúrgico si esa afectación es mayor. Entonces, en función del volumen de afectación, sí que valoro si creo que hay una rotura un poco más amplia de lo habitual, que puede haber incluso una desinserción, sí que derivo para complementar el diagnóstico, sobre todo por otras pruebas radiológicas que podemos tener, como digo radiológicas, pero me estoy refiriendo sobre todo a la resonancia, y sobre todo para explicarle bien al paciente que tiene dos diferentes opciones: el tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico, y cuáles son sus pros y sus contras y cuál sería nuestra planificación y nuestro pronóstico. Evidentemente, si hay una rotura masiva, y es que es como todo, entran mil factores. Rotura masiva, un paciente joven, deportista, pues evidentemente lo derivo para valorar, para tener esa valoración conjunta con traumatología y ver las posibilidades de cirugía, no cirugía, o mantener el, el tratamiento conservador, por opinión nuestra, del traumatólogo, y también, evidentemente, en consenso con el paciente, con cuál es el objetivo del paciente.